En este video vamos a hacer cálculo de sumatorias. Vamos a usar el ejercicio 2 del primer práctico. La parte A, la sumatoria que tenemos que calcular es sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a 180 de i. Bueno, esa es la suma desde 1 a 180 de todos los números naturales. 1 más 2 más y así hasta 180. Es una suma de Gauss. Entonces se calcula así. Sumamos. Recordemos cuál era la fórmula para la suma de Gauss. La suma desde igual a 1 hasta un número n natural, de los naturales, desde 1 hasta n, es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Quién es n? En este caso es 180. Así que es 180 por 180 más 1, o sea, por 181. 180 por 181 dividido 2, y ese es el resultado. Por supuesto que si calculamos, podemos hacer esta operación, pero ya esa operación es secundaria, ¿no? Lo importante acá es entender cómo se calcula la sumatoria. Esto es igual a 16.290, el resultado de esta operación. Y ahora vamos a la parte B, en la cual el profesor, para hacer un didáctico, usó una sumatoria muy parecida. Desde igual a 1, no, desde igual a 14 hasta igual a 180 de i. No es una suma de Gauss porque empieza en 14, pero pensemos que esta suma se puede escribir como la diferencia entre otras dos. Es la que yo ya tenía, que empezaba en 1 y no en 14, desde igual a 1 hasta igual a 180 de i, que esa ya la tengo calculada, menos, ¿qué pasa? Esta va de 1 a 180, así que tiene, y esta empieza en 14, así que el elemento 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 no están en esta sumatoria, pero están en esta. Así que acá están los elementos del 1 al 13, están de más, sobran, porque yo quiero nada más que desde el 14 en adelante. Así que justamente como están de más en esta sumatoria los elementos que van del 1 al 13, se los quito la sumatoria de los elementos del 1 al 13, siendo el 13 el número anterior al 14. Y entonces ahí tengo que si yo sumo los números del 1 al 180, le tengo que restar la suma de los números del 1 al 13 para que me queden solo la suma de los números del 14 al 180. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo dos sumas de Gauss, porque las dos van empiezan en 1, ¿verdad? Las dos empiezan en 1, pero una suma va hasta 180, que es la que yo ya calculé, es esta, que me daba 16.290, y que era 180 por 181 dividido 2, menos esta otra, que son los elementos que no están en la suma que empieza en 14, y que sería 13 por 13 más 1, que es 14, dividido 2. 13 por 14 dividido 2. Bueno, si hacen toda esta operación, lo que da es 16.199. Esto ya sabíamos que valía 16.290.
Así que acá le restan una cierta cantidad y les queda esto. Bueno, después vamos al C. El C tiene la sumatoria desde 1 a 180 de 5 por i. Pero si se ponen a pensar, esto es 5 por 1 más 5 por 2 más 5 por 3 más, y así sigo, más 5 por, y el último sería más 5 por 180. ¿Y qué pasa? El 5 es un factor que está en todos los sumandos, ¿verdad? Porque 5 por i es constantemente multiplicar el número natural que yo vaya poniendo ahí por 5. El 1, el 2, el 3, todos por 5. Pero entonces yo puedo sacar el 5 de factor común, 5 por 1 más 2 más 3 más, y así hasta 180. Pero esta suma de Gauss, esta es una suma de Gauss que yo ya la tenía, que es esta, la suma de los números naturales y de 1 a 180. O sea que esto es 5 por la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a 180 de i. Pero entonces es como si yo el 5 lo hubiera sacado fuera de la sumatoria. Y se puede hacer eso. Se puede factorizar un número que esté multiplicando a la variable i. Se puede factorizar y se escribe. Y entonces, ¿qué me queda? El 5 multiplicado por esta suma de Gauss, que yo ya sé cuánto era. Esto es igual a 5 por la suma de Gauss que yo tenía, que era 180 por 181 sobre 2, que yo ya la había calculado, que era 16.290. O sea que esto es 5 por 16.290, y haciendo la cuenta nos daría el resultado, ¿verdad? Bueno, entonces ahora el D. El ejercicio D. Voy a mover la cámara. Para tener más espacio. Ahí tengo más espacio. El ejercicio D sería la sumatoria. Bueno, este ya no es con el mismo formato, ¿no? Pero fíjense, esta es la sumatoria de una constante. Y yo ya en un video anterior había dicho que si ustedes suman desde un i igual h hasta un i igual k, una constante u, eso es igual a la constante u por k menos h más 1. ¿Sí? Eso está aplicado en un video que creo que se llama representación de sumatorias. Bueno, esta fórmula la puedo usar acá porque esto que tengo acá en la sumatoria es una función constante 3, es una constante 3, que sería el u de acá. Entonces ahora voy a multiplicar el 3 por 220 menos 4 más 1. Eso es, voy a hacer un paso más, 3 por 217, 3 por 217, ¿ah? Y después ahí tendría el resultado. Pero entonces eso es lo que pasa cuando hacemos la suma de una constante. Y ahora viene el ejercicio E. El ejercicio E, en el ejercicio E lo que tengo es dos sumatorias que están sumadas. Sumatoria desde igual a 1 hasta igual 20 más de i, que es una suma de Gauss. Esta es una suma de Gauss, más la sumatoria desde i igual a 21 hasta i igual a 40. Pero fíjense, esta sumatoria sería
1 más 2 más, y así hasta llegar a 20, a la cual yo le estaría sumando la otra sumatoria, que sería esto sí también, ¿no? O sea que es una suma de 2 cortada, podríamos decir, ¿no? Que empieza en 21, más 21, más 22, y así hasta llegar al 40. Pero fíjense, es lo mismo que si yo pusiera una sola suma, porque como son una continuación de la otra, estaba de 1 a 20 y después está de 21 a 40, se puede decir que estas dos sumatorias se pueden reducir en una sola sumatoria, que es sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a 40 de i, que es una suma de Gauss. Así que esto es 40, ¿no? 40 por 40 más 1, que es 41, sobre 2. Bueno, ahí podríamos calcular y tendríamos el resultado, ¿verdad? 40 por 41 dividido. Ahora sigamos con otro ejercicio. El ejercicio F. Empecemos con F. F, tenemos sumatoria desde i igual a 4 hasta i igual a 20 de 2 por i más 5. Bueno, y acá se aplica una propiedad que, a ver si se pueden dar cuenta. Si yo me pongo a desarrollar esto, desde 4 sería 2 por 4 más 5, más, el siguiente sería 2 por 5 más 5, más, y el siguiente sería 2 por 6 más 5, más, y así seguiría hasta llegar a 20, ¿no? Ahí igual 20. Entonces el último sería 2 por 20 más 5. Pero fíjense, yo puedo separar esta sumatoria en dos sumatorias. Una sería 2 por 4 más 2 por 5 más 2 por 6 más, y así seguiría hasta 2 por 20. Entonces esta sería la primera, ¿no? Y la siguiente sería 5, 5, 5, 5. ¿Cuántas veces? Bueno, las veces que van desde 4 a 20. 5 más 5 más 5. Entonces, estas sumatorias se pueden separar en dos sumatorias, porque tienen una suma adentro, y eso permite separarlas. La primera sumatoria sería esta de acá, y sería sumatoria desde i igual a 4 hasta i igual a 20 de 2 por i, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, ¿verdad? Y la otra sumatoria, que está acá, sería la sumatoria de una constante, que sería la sumatoria desde i igual a 4 también hasta i igual a 20 también del 5. Después, además, podríamos este factor que multiplicar ahí, sacarlo fuera de la sumatoria, como hicimos en el ejercicio C. Recordemos lo del ejercicio C. Y entonces ahí nos queda 2 por la sumatoria desde i igual a 4 hasta i igual a 20 de i más la sumatoria desde i igual a 4 hasta i igual a 20 de 5. Y aún podría ser algo más. Fíjense que esta sumatoria es como una sumatoria de Gauss, pero que está cortada, empieza en 4. Y se acuerdan lo que hicimos en el ejercicio B. En el ejercicio B escribimos esta sumatoria cortada como una diferencia entre dos, la que va de 1 a 20, y le restamos la que va de 1 a 3, porque 3 es el anterior a 4. Entonces nos quedaría 2 por, y abro un paréntesis para poner esta sumatoria
como la diferencia entre dos sumatorias, que sería la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a 20, pero esta sumatoria tiene 3 elementos más que esta, que es el 1, el 2 y el 3, porque esta empieza en 4. Entonces a esta le tendría que restar, para tener lo mismo que tenía antes, la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a 3 y de i, ¿no? Las dos son de i. O sea que ahora tengo dos sumas de Gauss ahí, más sumatoria desde igual a 4 hasta igual a 20 de 5. Con esta no preciso hacer lo mismo porque la sumatoria es una constante y es más fácil. Pero ahora tengo que seguir entonces. Entonces me queda 2 por... Y ahora esta suma de Gauss ya la puedo calcular. Es 20 por 21 dividido 2. 20 por 21 dividido 2. Y esta suma de Gauss también es 3 por 4 dividido 2. Y a eso le tengo que sumar. Y esta suma de una constante también la puedo calcular. Porque era la constante multiplicada por el de arriba menos el de abajo más 1. 20 menos 4 más 1. Y ahí ya tengo todos los cálculos hechos, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que tengo registrado, esto me estaría dando 493. Y ese es el ejercicio F bien hecho con... Pero fíjense que para hacer el ejercicio F hay que entender primero el A, el B, el C y el D y el E. Hay que entender todo lo anterior. Sobre todo hay que entender los que aplicamos, ¿no? El C, el B. Bueno, acá en la suma de una constante aplicamos lo que aprendimos en el ejercicio D. O sea que el ejercicio F es como un ejercicio más complejo donde ustedes aplican lo que aparece en el ejercicio A, B, C. Lo del ejercicio A lo aplican cuando calculan la suma de Gauss. A, B, C, D. Capaz que lo que no aplican en este ejercicio F es lo que aparece en el ejercicio E, que es como una especie de aclaración más bien. Y bueno, y después tienen un ejercicio G y un ejercicio H. El ejercicio G es sumatoria desde 7 a 100, de 7 a 100, de 3 por i más 4, y ese ejercicio es similar al ejercicio F, pueden ver, es muy similar. Acá no precisa escribir siempre i igual 7, i igual 100. El que entiende, entiende. O sea, si la variable es i, ya se entiende, y si no, podemos escribirlo. Si queremos ser extremadamente prolijos, lo escribimos. Bueno, lo que yo tengo establecido es que esta les tendría que dar, porque la idea no es volver a hacer todo lo mismo, ¿no? Porque es un ejercicio totalmente similar al F. Tiene que hacer los mismos pasos, pero con otros valores. Les tiene que dar 15.463, y luego el ejercicio H. El ejercicio H, que es desde 11, desde igual 11 hasta i igual 120, de 5 por i menos 3. Y acá en lugar de... Acá lo único que cambia es que en lugar de esta suma, porque acá había una suma, va a haber una resta. Va a quedar una resta entre estas dos cantidades, ¿tá? Y eso le tiene que dar, por acá lo tenía anotado, 35.695. Estos dos ejercicios finales son como para que repitan todo el procedimiento del ejercicio F y ustedes estén seguros de que aprendieron a hacer ese tipo de ejercicios, ¿ok?